Hola a todos, vamos a comenzar con una nueva clase en la que vamos a hablar del entrenamiento a largo plazo. Es decir, ya hemos visto todas las otras etapas del entrenamiento, empezando desde lo más chico a lo más grande. Empezó por la unidad, la sesión, el microciclo, el mesociclo, el macrociclo, y ahora vamos a ver el entrenamiento a largo plazo, o también llamado megaciclo. Bueno, acá tenemos una placa que está basada en estudios de Edgardo Romero y Kiyoshi Takahashi, que es de 2004, en la que nos muestran una evolución desde los 9 años en adelante, y que dividen las etapas del entrenamiento a largo plazo en 4 periodos. Un periodo de iniciación de 9 a 13 años, un periodo de desarrollo de 14 a 19 años, el periodo de alto rendimiento, cuando tienen más de 19 años, y una etapa de desentrenamiento, ¿no? Que también algunos le llaman de longevidad deportiva. Cada una de estas etapas tiene características distintivas que hacen de sus particularidades que vamos a ver ahora con un poco más de profundidad. La etapa de iniciación, estos autores la dividen en dos partes, a su vez, a la que le llaman periodo de formación inicial multilateral, y otro, un periodo de formación inicial multilateral especial, es decir, ya tendiendo un poco a especializar al joven deportista en una área, ¿no? Digamos. Ahora lo vamos a ver bien a cada uno. La etapa de iniciación, en términos generales, tiene los siguientes objetivos. Desarrollar la preparación multilateral. Recuerden que en esta edad es propicio para aprender de todo, un poco de todo. Incrementar la motivación hacia el deporte, es decir, en esta edad todavía no los tenemos totalmente compenetrados con la práctica deportiva. Entonces hay que buscar actividades que le den mucha contención para que sigan apegados a la práctica deportiva. Aprender técnica, este tal vez sea uno de los aspectos más importantes. Es la edad propicia para enseñar todas las técnicas y todas las coordinaciones, ¿no? Por encima de la preparación física. A veces hay muchos entrenadores que desde estas mismas edades ya empiezan a hacer preparación física. Eso debe ser un objetivo secundario. Fíjense que no figura acá. Y comenzar la especialización inicial cuando termine esta etapa de iniciación. Veamos la primera de ellas, el periodo de inicial multilateral. ¿Cuáles son las características que tienen los niños de esta edad? Tienen una alta capacidad de coordinación. Recuerden que los problemas coordinativos comienzan una vez que tuvieron ese primer estirón en la pubertad, es decir, alrededor entre los 13 y 15 años. Hasta ahí los niños son altamente coordinados, porque se calcula que a los 8 años más o menos finalizó la maduración del sistema nervioso central. Entonces ya están con cuerpos muy preparados para enseñar cualquier gesto técnico coordinativo. Y todavía no llegaron a tener esta problemática que se genera cuando tienen 13, 14, 15 años, que se descoordinan a causa de esa velocidad de crecimiento, sobre todo longitudinal. Entonces, hay una alta capacidad de coordinación. Tienen muy buena expresividad, mucha plasticidad, mucho sentido del ritmo, altos niveles de flexibilidad todavía. Y acá debemos trabajar principalmente todos los ejercicios gimnásticos y del atletismo. Recuerden que desde la gimnasia damos fundamentos generales y básicos, damos solución, vamos a decir así, a toda la necesidad de fortalecimiento general.
Y desde el atletismo aprendemos gestos básicos de correr, saltar y lanzar, que después pueden ser utilizados en cualquier otra actividad deportiva. Usualmente en esta edad, como característica, los niños entrenan 3 a 4 veces a la semana en sesiones de 1 a 1 hora y media, ¿no? Entonces en ese tiempo nosotros tenemos que aprovechar. ¿Cómo se organizan las cargas en esta etapa de iniciación? Acá hay recomendaciones de los mismos autores, realmente están muy pero muy buenas, por eso los seleccionamos. Resistencia aeróbica, 2,5 a 3 kilómetros, esto habla de por sesión, ¿no? Rapidez, ritmo y capacidad de aceleración, no más de 300 350 metros. Fuerza con el propio peso corporal o con lanzando elementos muy pequeños, de muy poco peso, ya trabajamos la fuerza. Entonces, ¿cómo la trabajamos? Con saltos generales, es el mejor medio para trabajar la fuerza del miembro inferior, entre 80 a 100 saltos. Ejercicios de fortalecimiento general, es decir, todos los ejercicios derivados de la gimnasia, entre 60 a 70 minutos. Lanzamientos generales, 80 a 100 repeticiones, les decía, con elementos livianos, de hasta 1 kilo. Flexibilidad 20 a 30 minutos. Metodología de enseñanza técnica de 60 a 80 minutos. Y juegos hasta 90 minutos. Es decir, esos son orientaciones de volúmenes máximos a realizar en una sesión, ¿no? Y no siempre hacemos todas esas capacidades, elegimos algunas. Algún día haremos un trabajo de técnica y de resistencia general, otro día haremos un trabajo de técnica y de velocidad, otro día haremos técnica y algún juego, ¿no? Vamos dividiéndonos como solemos hacer en nuestras clases. La preparación física y las habilidades técnicas que el niño irá adquiriendo transitan por un proceso de precedencia y subsecuencia a tono con el fundamento biológico que irá caracterizando sus acciones futuras. Es decir, lo que hoy enseño tiene base en algo que ya tiene que estar enseñado y tiene continuación en otro gesto, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo aprender a pasar vallas si no le enseñé al niño la técnica de carrera, ¿no? Entonces, la técnica de vallas depende de la técnica de carrera. Entonces, es un gesto previo, ¿no? Y no puedo enseñar a pasar obstáculos si no aprendió antes las vallas. Es decir, siempre hay algo que está por detrás y algo que está por delante en esto de la preparación física y de las habilidades técnicas. Fíjense cuáles son los escalones que idealmente tiene que transitar un atleta principiante. El primer escalón, una adaptación funcional. El segundo escalón, un desarrollo de la preparación física y del aprendizaje de la técnica de los ejercicios. El tercer escalón, una culminación anual del desarrollo de la preparación física y aprendizaje de la técnica. Y el cuarto escalón, iniciación de la preparación competitiva y consolidación de la preparación física y del aprendizaje de técnica adquirida. Estos escalones, el niño los vence simultáneamente con su estudio escolar, es decir, en 45 o 48 semanas de las 52 que tiene el año, ¿no? Entonces, esta es una forma muy interesante de organizar secuencialmente nuestras ideas, ¿no? Para que sobre esa idea se base nuestro plan, ¿no? Pasándolo a nuestro ejemplo concreto. Los niños podrían comenzar los entrenamientos en la iniciación los primeros días del mes de marzo y finalizar los últimos días del mes de diciembre, y tener ahí unas 7 u 8 semanas de vacaciones, ¿no? Y podríamos transitar todos estos escalones. También todos extraídos de los mismos autores, que me pareció súper interesante para compartir. Los bloques de preparación técnica. La formación del principiante se lleva a cabo mediante bloques de preparación técnica. El objetivo principal de los bloques es organizar el tiempo disponible en el año de preparación.
Esos bloques van a estar asociados con los objetivos del aprendizaje de la técnica de cada escalón, que como norma están dirigidos a la preparación multilateral del principiante. Es decir, a lo largo de todo ese tiempo que vimos en la filmina previa, en la placa previa, en la que tenemos 45 semanas, podemos ir dividiendo la enseñanza de distintas técnicas en cada uno de los bloques, ¿no? Entonces decimos, bueno, el primer mes nos vamos a abocar a enseñar la técnica de carrera. Les pongo un ejemplo del atletismo. El segundo mes vamos a enseñar los fundamentos del salto en largo. El tercer mes, los fundamentos del lanzamiento de la bala, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, en esos bloques podemos ir teniendo una buena noción de aprendizajes básicos de cada una de las disciplinas, y cuando termine el año podemos haber hecho una formación multilateral que va a ser muy importante. Hay que tener cuidado de no caer en las tentaciones de especializar prematuramente a los niños. Si por más que ya vemos que tiene altas condiciones para el lanzamiento, lo ideal es que aprendan todas las disciplinas. Y si pasamos esto a un deporte en conjunto, si vemos que tiene altas condiciones de, vamos a decir, de armador, ¿no? de jugador de armador de voleibol o de base de básquetbol o jugador de media cancha en el fútbol, si ya vemos que está orientado hacia eso, debemos evitar caer en la tentación de enseñarle solamente a jugar en esos puestos. Esta es la edad ideal para que aprenda a desempeñarse en todos los puestos del campo de juego, para que tenga flexibilidad, plasticidad para su futuro. No hay que pensar tanto en el hoy, sino pensar mucho en el largo plazo. Los bloques representan los complejos de ejercicios dirigidos al aprendizaje de la técnica, que van a tener más relevancia en un momento dado de la preparación y a la preparación física multilateral que tiene lugar en cada uno de ellos, ¿no? Lo que significa es que no necesariamente ese sea el único contenido. Ese va a ser el contenido prioritario o más relevante en ese momento. Bueno, volvemos a traer a colación y en memoria la placa inicial, en la que están las 4 etapas, ¿no? Bueno, aquí tenemos esa etapa de iniciación, dividida en dos, que ya la habíamos visto también. La etapa del periodo de formación inicial multilateral y el multilateral especial. El multilateral especial tiene otras características. Ya comenzamos una especialización inicial. Es decir, ya sabemos, en este ejemplo del atletismo que les traje a colación, ya sabemos que tiene condiciones para los saltos. Entonces, ya nos dedicamos a enseñarles los 4 saltos del atletismo: el salto en largo, el salto triple, el salto con garrocha y el salto en alto. Le enseñamos los 4 saltos. Todavía no lo especializamos en uno de ellos, ¿no? Entonces comenzamos a dirigirlo, a direccionarlo, ¿no? Sigue primando la preparación multilateral, siguen siendo prioritarios los ejercicios de la gimnasia y del atletismo. Hay que valorar muy bien y muy claramente los ritmos de asimilación de carga y los ritmos de desarrollo de preparación física, para ir viendo cómo va la evolución. Se incrementan de 3 a 4, pasan a 4 o 5 las sesiones semanales, es decir, ya los niños ya están captados en el deporte, ya lo tenemos dentro del sistema, entonces ya les pedimos que en vez de ir 3 veces, que vayan 5 veces a la semana, y que en vez de 1 hora, 1 hora y media, vayan 2 horas, entonces tenemos más tiempo de desarrollo. Sigue primando el aprendizaje de la técnica, y se inician acciones de enseñanza de la táctica, de la estrategia, ¿no? Se continúa trabajando con un programa de enseñanza. ¿Cuáles son los objetivos principales que tenemos en esta etapa? Perfeccionar y aprender nuevos hábitos motores, incrementar el nivel de capacidades motoras inherentes al deporte, es decir, ya ponemos una partecita más de las cuestiones específicas.
Mantenemos el desarrollo de la preparación multilateral, seguimos orientados a eso. Seguimos desarrollando la motivación hacia el deporte, desarrollamos la preparación técnico-táctica, valorar los ritmos de asimilación de las cargas, y las competencias comienzan a tener una importancia mayor, ¿no? Ya empezamos a darle más importancia que la que tenía en la fase precedente. ¿Cuáles son los indicadores básicos que tenemos que observar en estas edades? Los resultados iniciales en los ejercicios básicos que constituyen marcadores motores por su alta correlación con la posible disciplina competitiva, es decir, ya vamos viendo para qué disciplina tiene más perfil. Los ritmos de desarrollo de las capacidades motoras dominantes, el ritmo de desarrollo de los resultados competitivos, ya ahí vamos teniendo un buen registro de su rendimiento, de sus resultados. Cómo asimila la carga de entrenamiento. Acá ya podemos tener una muy buena idea de qué capacidad de asimilación de carga de entrenamiento tiene, que no todos tenemos la misma. Algunos asimilan la carga de una forma y otros otra. Algunos tardan un día en recuperarse una carga y otros con esa misma carga tardan 2 días. ¿Qué otro indicador podemos ver acá? La herencia genética tiene. Ya transcurrieron un par de años junto a nosotros entrenando, entonces ya podemos tener una muy buena radiografía de qué herencia genética tiene y saber qué cualidades principales tiene, y ya podemos ver una estructura, un biotipo que también va a ser determinante en el momento de elegir una u otra disciplina. Y los rasgos psicológicos, ya al haber participado en varias competencias, ya nos podemos hacer una idea de qué capacidad psicológica tiene para afrontar la competencia. La etapa que seguía, que es la etapa de desarrollo, esta es la etapa realmente donde comienza el entrenamiento y donde sembramos los cimientos más sólidos en lo que hace en la etapa previa al alto rendimiento deportivo. ¿Qué objetivos principales perseguimos? Obtener los primeros grandes resultados, aprender nuevos hábitos motores, elevar a un nivel cualitativamente superior el estado de desarrollo de capacidades motoras inherentes al deporte. Es decir, acá ya la preparación física tiene una preponderancia que no la tenía en etapas previas. Incrementamos el desarrollo de la preparación multilateral, desarrollar la motivación hacia el deporte, desarrollar cualidades morales, volitivas y patriótico-deportivas, elevar a un nivel superior la preparación técnico-táctica. Bueno, en fin. Objetivos muy importantes a cumplir. Bueno, volvemos a traerlo a colación para recordar dónde estamos parados. Estamos viendo ahora la etapa de desarrollo. Y vamos a la etapa donde deberíamos tener los máximos resultados deportivos, que son los deportistas mayores de 19 o 20 años, que es cuando ya están en el alto rendimiento. Es aquí donde tenemos que obtener los máximos resultados deportivos. Esto es todo un desafío, sobre todo con deportistas que tuvieron grandes rendimientos deportivos en edades anteriores, es decir, cuando tenían 16, 17, 18 y participaban en competencias mundiales o continentales y llegan a tener altos rendimientos, es muy difícil después mantenerles la motivación cuando pasan a la categoría mayor y vienen de tener grandes resultados en sus categorías de niños o adolescentes, y en la categoría mayor las cosas se complican bastante, son altamente más competitivas. Entonces, es aquí donde tenemos que lograr los máximos resultados deportivos. Tenemos que perfeccionar los hábitos motores, ya los tenemos desarrollados, ya enseñamos la técnica, ahora tenemos que perfeccionarlos. Alcanzar el máximo nivel de desarrollo de la preparación física específica inherente al deporte que participa, perfeccionar el nivel de las cualidades volitivas y desarrollar al máximo la preparación técnico-táctica.
La cantidad de macrociclos depende de los plazos competitivos, del nivel de la preparación y del sistema de planificación que se utilice, ¿no? En esta etapa, lo que hace variar mucho la cantidad de macrociclos en un año depende básicamente de las competencias. Hay algunos deportes que tienen un sistema competitivo, otros que tienen otra, entonces la variación depende mucho de esto, ¿no? El volumen de la carga a largo plazo. Vamos a ver con este esquema, y para ir terminando, una dinámica aproximada del volumen máximo de alguna de las capacidades motoras en cada una de las edades. Entonces fíjense que a la izquierda están orientadas todas las capacidades motoras, resistencia aeróbica, resistencia especial, en 3 variantes distintas, la rapidez y la fuerza explosiva expresada en saltos, en cantidad de saltos generales. Y en las columnas, en las verticales, y con colores, está la edad de 10 a 11 años, de 12 a 13, de 14 a 15, de 16 a 17, 18 a 19 y más de 19. Entonces fíjense cómo la resistencia aeróbica va evolucionando: 2 a 3 kilómetros, 4 a 6 kilómetros, 6 a 8 kilómetros, 7 a 10, 8 a 12, 12 a 15, ¿no? Esto estamos hablando para una sesión de entrenamiento. Fíjense la resistencia especial en sus 3 variantes, obviamente no tiene ninguna participación en las 2 primeras etapas, en las etapas de iniciación. Recién tienen a partir de los 14-15 años, ¿no? y que también se va incrementando el volumen. La rapidez, fíjense cómo va: 200 a 300, luego 300 a 400, luego 400 a 500, luego 500 a 600, luego 600 a 700, y luego 800 a 1000. Y fíjense también la fuerza explosiva, expresada en cantidad de saltos, cómo también va evolucionando. Bueno, esto es sencillamente un ejemplo para que termine de cerrar la idea y terminen de entenderla. Bueno, como siempre les digo, esta clase es complementaria con el material bibliográfico que tienen y con los trabajos prácticos que realizamos para que después apliquen estos conocimientos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la clase y muchísimas gracias. Y nos estaremos viendo, Dios mediante, en una próxima presentación. Hasta luego.